cuando me puesto a boca arriba, entro a una visión que entran tres personajes en la iglesia y veo un ángel en el medio con una luz sobrenatural, el cual tú no lo podías ver, pero descendió con dos personajes que eran dorados. Y cuando entraron por esa puerta, cogió uno a la izquierda y uno a la derecha y empezó a echar trigo. Y veía ese personaje frente a mí, una luz sobrenatural, el cual venía hacia mí, pero yo tampoco me podía acercar a él porque era demasiada gloria. Y la única parte que pude ver fue sus manos, cuando la sacó, que me mostró la marca. Y cuando él empezó a alejarse de mí, solamente escuché una voz que me dijo: come y bebe porque el largo camino te resta. Pero inmediatamente yo salgo de la iglesia, ya en la tarde vuelvo y oro. Y ahí recibo una bendición de parte de Dios, que es otra experiencia, el cual el Señor me saca del cuerpo y me lleva sobre las nubes volando y me deposita en un lugar completamente verde. Verde totalmente, ahí no había sol y toda la fruta estaba madura. Y yo decía: wow, pero esto parece el huerto del Edén. ¿Será el huerto del Edén que yo estoy o será el paraíso? Cuéntame la experiencia cuando comenzaste a escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mi experiencia, gloria a Dios, de cuando empecé a escuchar la voz de Dios fue cuando me dispuse en mi corazón visitar la iglesia y conocer el camino verdadero que es Cristo. Y de repente fui a una actividad suya, el cual era el llamado de la atalaya, y de repente sentía como algo dentro de mí que tenía que conocer a aquel llamado Jesús de Nazaret. De repente empezó lo que es la persecución, el cual era desconocedor de eso. Y inmediatamente empezó la guerra. No sabía el por qué hasta que me di cuenta. Pero cuando empezó, cuando llegué a mi trabajo un día y empecé a tener contienda con mi compañero, pero no sabía el por qué hasta que el Señor me lo reveló. De repente le empiezo a decir a mi compañero: siento ir a la iglesia, siento como algo que me está llamando. Y de repente empezó la batalla, la dificultad en el trabajo. Después inmediatamente empezó la guerra en mi casa, pero no sabía el por qué todavía. De repente llego a mi trabajo y el compañero me dice una palabra, el cual eh, yo me siento mal. Yo quizás le referí una palabra también mal compuesta y quedamos en contienda. Ahí duramos prácticamente 5 días sin hablarnos, trabajando juntos. Yo tenía que pagarle a él con los ojos mirando hacia atrás y mirando los ojos. Y de repente, Gloria, empezó una batalla, una persecución tan grande que yo dispuse de todo modo conocer a Jesús. Y pasando viernes, que dije voy para la iglesia, llegó un domingo. Ahí llegó la gran persecución de mi alma. Y cuando entro a mi aposento, que me acuesto, no me recuerdo, como eso de las 8 o 9 de la noche, me acosté muy temprano, no estoy acostumbrado a eso. Y cuando me acuesto, tengo una revelación, un sueño medio extraño, que era desconocedor de eso. Y de Santo. repente cuando despierto, no despierto en sí, sino que despierto en la revelación. Y miro hacia arriba. Cuando miro hacia arriba veo el techo abierto como un portal medio negro. Y veo como hay algo que sale, una voz extraña, todavía el personaje no había salido. Y sale diciendo: Rosa me pertenece. Y yo decía: ¿cómo que Rosa te pertenece? ¿Y quién es que está hablando? Y de repente miro hacia arriba y veo ese demonio que sale y penetra a mi habitación y se me sube encima. Y empieza a decirme: tú me perteneces. Pero de repente vino algo dentro de mí que dijo: no te pertenece. Te reprendo en el nombre de Jesús. Pero era dentro de mí el cual entendí más adelante quién era. Pero no se queda ahí. De repente hay una lucha en mi habitación por mi alma. Y de repente ese espíritu dijo: Rosa me pertenece y tú me perteneces. Y de repente lo que está dentro de mí dijo: te reprendo en el nombre de Jesús. Y ese espíritu salió por el techo, que rompió como otro portal por el lado de la pared. Ahí se abrió como una ventana. Y cuando entré a ver a dónde estaba el espíritu, veo ese espíritu encima de un techo. Dios mío. Entonces cuando veo ese espíritu lo veo como en forma de forma de manerado, con senos y con los pelos como de culebra. El pelo de él era como culebra y Dios los pies los mío. tenía como, como un animal. Y tenía los brazos normal como de persona normal. Y de repente cuando vuelvo y saco la cabeza que miro el personaje tiene un bulto muy grande y me lo lanza. Entonces cuando cae a la habitación, que me doy cuenta que tiene el bulto, tiene muchos dólares adentro, el cual en esos días estaba a la vuelta de México y mi mente estaba
enfocado que quería viajar. Santo. Y era prácticamente una tentación el cual Satanás quería ofertarme. Y yo, al no saber quién es que está peleando por mí, tenía algo que me estaba sujetando, estaba peleando por mí, que era el mismo Espíritu Santo, que después más adelante lo conocí. Y de repente cuando pasa eso, yo empiezo a recoger los dólares y empiezo a echarlo en el bulto. Y cuando lo cojo el bulto, que salgo para afuera y veo el personaje de nuevo, viene esa voz, pero con más autoridad, y lo reprende en el nombre de Jesús. No te pertenece. Cuando le tiré el bulto, ahí mismo yo desperté. Y desperté atónito, desperté como asustado. Y no sabía qué iba a hacer. La única palabra que dije, me voy a convertir mañana. Santo. Y entonces cuando amaneció, yo le digo a mi compañero, me voy a convertir hoy. Y esa palabra empezó a perseguirme hoy, pero no sabía qué era en sí esa palabra. Y cuando me doy cuenta que esa palabra era la voz de Dios, fue cuando llegó la hora ya de la noche, eran las 7 casi las 8 de la noche. No me doy cuenta que la iglesia Génesis 28:17 está cerrada. Entonces allá, cuando estoy frente a la iglesia, está cerrada. Entonces viene otra voz y me dice, conviértete mañana o conviértete después. Y hay una voz que me dice, hoy. Y ahí empecé a escuchar la voz de Dios, pero wow, yo dije que hoy también. Entonces me uní a esa voz. Y cuando me recordé, pero ve acá, yo tengo un primo, el cual se llama Christopher Aquino. Entonces cuando cogí para allá, te encontré, no más recuerdo, hablando en cámara con dos personas, con esta Venancio Amparo, no me recuerdo la otra persona. Y llegué tan desesperado como que esa era la hora de yo salvarme. Que si mi nombre no estaba escrito, yo en ese momento me podía perder. Yo estaba asustado en ese momento. Entonces, Santo. había una decisión en mí y era servir a Cristo. Entonces, está teniendo esa persecución, esos ataques, ya que comenzaste a escuchar la voz de Dios de que te convierte. Entonces, cuando viste que la iglesia estaba cerrada, ¿qué pensamientos pasan por tu mente? La duda, me empezaron a pasar todo lo que tú iba a dejar, toda la posición en la cual el mundo me dio. También me recordaba muchas cosas que yo hacía en el mundo. O sea que en ese pequeño momento recibí tanta ministración, tanta revelación, siendo del mundo, yo hacía cosas el cual quizás mi cuerpo no quería dejar. Ahí la duda me visitó y yo empecé a dar vueltas. Cada vez que la voz negativa me hablaba, yo daba una vuelta. Entonces, cada vez que la voz de Dios me decía, hoy, yo daba otra vuelta. O sea, que duré prácticamente 10 o 15 minutos dando vueltas, porque todavía no podía discernir cuándo era Dios y cuándo era la voz del enemigo. Entonces, cuando me doy cuenta que el Señor dijo, hoy, hoy. Y ahí tomé la decisión. Fue una batalla, un proceso para yo aceptar al Señor, pero heme aquí. ¿Y tu esposa sabía que tú te ibas a convertir? Sí, porque ya le había dicho, me estaba diciendo, "Y tú estás loco". Me estaba diciendo, oye ahora. Yo decía, hoy". Santo. Entonces, te convierte. ¿Cómo fue ese proceso? Ya cómo conociste al Espíritu Santo cuando se te reveló. Mira, cuando yo acepté al Señor, yo inmediatamente decidí conocer, yo quería conocer a aquel que yo estaba escuchando, no solamente de oída, sino de sentirlo dentro de mí. Entonces cuando me dispuse a buscarlo, me encontré con una historia de Daniel, un hombre de Dios el cual acerca mucho a la persona a la oración, el cual me di cuenta en una doctrina que a través de la oración uno puede obtener muchas cosas y uno puede vivir mucha experiencia con el Espíritu Santo. Y lo que me impacta es que Daniel oraba 3 veces al día. Yo decía, wow, pero 3 veces al día puede yo encontrar lo que yo quiero y el Espíritu Santo. Y me dispuse a orar 3 veces al día. ¿Cómo lo hacía? Antes de salir de mi casa en la mañana. También lo hacía antes de acostarme y también lo hacía en la tarde. Entonces ahí empecé a sentir algo dentro de mí como que me temblaba, me jamaqueaba. Y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando aquí en la habitación? Ahí yo estaba asustado ahora. Ay, santo. Ahora estaba asustado. Porque estaba buscando algo que no sabía que hacía estremecer todo lo que está aquí en la tierra. El cual estamos hablando del mismo que me llamó que el mismo Dios de los cielos. El cual, aleluya, dice una música que cuando Él llega a un lugar todo tiene que temblar.
Entonces, cuando me doy cuenta de que es el Espíritu Santo que está ahí, empiezo a sentir la mano del Espíritu Santo sobre mí. Empieza a navegar en mi interior y a sacar todo lo que no le agrada. Y entonces ahí, cuando empiezo que él empieza a coger posición de mi cuerpo, que empiezo a decir un lenguaje que todavía no entendía, yo todavía no hablaba en lengua. Y yo conocí la lengua temprano porque me dispuse a conocerlo. Prácticamente el Espíritu Santo me bautizó temprano porque decidí a buscarlo. Y lo que tiene que tener una persona es decisión de encontrarse con aquel llamado el Espíritu Santo que fue dejado por Jesús. Entonces, tú dices que el Espíritu Santo te bautizó tempranamente. Cuéntame esa experiencia, ¿cómo fue? Antes de los 3 meses el Espíritu Santo me bautizó. Yo estando en la tarde, eso fue en la tarde de, eso fue el lunes. Como no había culto, dije, bueno, no voy a hacer nada en la tarde. Y de repente entré a mi aposento, no había nadie en mi casa, la esposa no estaba ahí. Estaba solo en la casa, como de costumbre estaba siempre, porque la esposa mía, yo creo que en ese entonces trabajaba. Y ahí, en ese momento, el Espíritu Santo entró a mi habitación. ¿Y, y qué pasó? Cuando él entró a mi vida, yo empecé a sentir algo sobrenatural que el cual yo decía, wow. Y yo empecé a preguntarle a la persona que por qué me sucedía eso y qué es lo que está pasando conmigo. Y él me decía, tranquilo, sigo orando, sigo orando. Y cuando el Señor se me reveló, fue un día de mi cumpleaños, que esa es otra parte. Sucedió antes de los 4 meses. Yo tuve esa experiencia. Esa fue mi primera experiencia con el Señor. Entonces, cuando te bautizó, ¿qué tú sentiste? ¿Qué te pasó en ese instante cuando comenzaste a hablar lengua? Yo sentí que me estaba volviendo loco porque era desconocedor de la lengua. Y al no entender lo que estaba hablando, yo decía, pero ¿será que yo me estoy volviendo loco? Yo mismo me estaba llamando loco. Y yo no tenía prácticamente la oportunidad de yo decirle a la persona que estoy hablando en lengua porque tenía vergüenza. Entonces, a veces uno tiene vergüenza a veces de manifestar eso. Pero al ser nuevo creyente no sabía. Y me acercaba a la persona y me decía, tranquilo, sigo orando. Que lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás después. Yo te he visto hablando de género de lengua, en idioma, y más cuando tú intercedes. Hasta que me di cuenta de que el llamado mío era intercesor. Inmediatamente, después que viví la experiencia con el Señor, que el Señor se me reveló y me dio a entender cuál era mi llamado, el Señor me muestra una prima el cual estaba en dificultad. Y de repente yo llego del trabajo y era un lunes eso. Y llego, me aseo. Entonces cuando salgo del baño, yo voy a la cocina a tomar agua. De repente viene una voz y me dice, intercede porque hay problema en tu familia. Y de repente le digo a la esposa mía, no me toque la puerta, no me llame, no nada. Que tengo que interceder porque hay problemas en mi familia. Entonces cuando me metí al aposento, que vi aquellos dos personajes que bajaron un carro fúnebre y apiaron una caja, no llevaban la caja, no, ellos apiaron una caja del fúnebre. O sea que iban a buscar prácticamente el alma de mi prima, el cual estaba pasando una dificultad muy fuerte en ese momento, y el Señor me puso a interceder por mi prima. Entonces, en aquel lugar, que fue en el patio donde vivo mi padre, me lleva allá en el espíritu, y yo veo esos dos personajes que van casi llegando a la casa, y yo empiezo a decir, ¿a quién ustedes vinieron a buscar? Los reprendo en el nombre de Jesús, y cada vez que le mencionaba el nombre de Jesús, ellos retrocedían hacia atrás. Dios eterno. Entonces tuviste que pararte a interceder, pararte en la brecha como se quiere, a pelear por tu prima que Satanás se la quería llevar. Amén. ¿Y cómo tú alcanzaste esos niveles espirituales? Bueno, la única manera de alcanzar este nivel de experiencia y intercesión es orando. Orando para con Dios y el Señor a través de la intimidad te va capacitando y te da a entender quién es y cómo se manifiesta. Ahí empiezas tú a escuchar la voz de Dios y a discernir cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Cuéntame la experiencia cuando Jesús se te apareció.
ese fue un día muy especial para mí, que ese día yo cumplía años. Y dispuse de que el encuentro con Dios era el mayor regalo para mí. Y yo dije en mi corazón, si solamente te viera, ese sería un mayor anhelo para mí. Pero el mayor regalo no era verlo, sino el lugar donde Él me llevó. Cuando yo vi que ese día me dispuse a amanecer en la iglesia, yo estaba orando fuertemente, pasé prácticamente la noche entera orando, buscando el rostro de Dios. Y de repente me acuesto en el piso boca arriba. Cuando me acuesto a boca arriba, entro a una visión que entran tres personajes en la iglesia y veo un ángel en el medio con una luz sobrenatural, el cual tú no lo podías ver. Pero descendió con dos personajes que eran dorados. Y cuando entraron por esa puerta, cogió uno a la izquierda y uno a la derecha. Y empezó a echar trigo en toda la silla. Y veía ese personaje frente a mí, una luz sobrenatural, el cual venía hacia mí. Pero yo tampoco me podía acercar a él porque era demasiada gloria. Y la única parte que pude ver fue sus manos, Dios mío. cuando la sacó, que me mostró la marca. Y yo pensé en ese momento, bueno, que me iba. Me iba. Yo no sentí, yo no pensé nada. Mi mente estaba en blanco. Yo pensé que ni tenía hijos, ni tenía esposa, ni tenía familiares. Yo entendí de que el Señor vino a buscarme en Santo. ese momento. Y cuando veo que Él se me acerca un poco, que me muestra la mano, yo intento agarrarle la mano, pero no puedo. Y cuando Él empezó a alejarse de mí, que se fue, solamente escuché una voz que me dijo, come y bebe, porque el largo camino te resta. Y yo empecé a gritar ahí como un niño, Santo. porque yo pensé que yo quería irme en ese momento, porque hay cosas a veces que uno no conoce. En mi inocencia yo pensé ya que me iba. Pero inmediatamente yo salgo de la iglesia, ya en la tarde vuelvo y oro. Y ahí recibo una bendición de parte de Dios, que es otra experiencia, el cual el Señor me saca del cuerpo y me lleva sobre las nubes volando y me deposita en un lugar completamente verde. Verde totalmente, ahí no había sol y toda la fruta estaba madura. Y yo decía, wow, pero esto parece El paraíso. el vuelto del Edén. ¿Será el vuelto del Edén que yo estoy o será el paraíso? Porque en ese entonces yo no conocía mucho la Biblia. Y yo decía, bueno, pero en este lugar es bien, porque aquí no soy yo turbulenta, no hay bulla ni nada. Digo, una paz sobrenatural. No sé si en el lugar donde dice Jesús que Él iba a preparar morada para nosotros, pero yo creo que es un lugar que no tengo explicación ahora mismo, pero es un lugar de paz. No sé si es la tierra prometida, no sé si el vuelto le den, pero ese fue uno de los mayores regalos que recibí de parte de Dios. Varón, es una experiencia sobrenatural que Dios te saque de tu cuerpo, te lleve a un lugar parecido al paraíso, que hay tranquilidad, hay paz. Entonces, tú eras nuevo creyente en ese entonces, con esa experiencia. Sí, eso sucedió ya a partir de los 4 o 5 meses ahí en adelante. Pero para poder obtener todo eso demanda mucho lo que es la obediencia. Porque no más recuerdo ahora que antes de yo servirle al Señor, yo estaba volviendo un poco hacia atrás. Me recuerdo cuando duré 5 días, enemigo de mi compañero. El Señor me habló a través de un hombre de Dios, el cual se llama Bernardino Aquino. Y ese hombre de Dios, yo le estaba contando el problema y me dijo, tranquilo, que eso es parte del proceso, eso es parte del propósito de Dios para contigo. Llegará la hora de que tú no recibirás llamado, sino que el mismo Señor te va a convencer a ti. Y ahí yo tomé una decisión y él me dijo a mí, el Señor ahora mismo me está diciendo que coja a tu aposento, que Él te va a mostrar algo. Y yo obediente y recibiendo la palabra, no había nadie en mi casa ese día y cogí para mi casa y me tranqué. Y cuando vi una tarima y un hombre predicando, ese hombre era yo. Santo Dios. Dios le reveló el propósito que tenía con usted. Santo. Así mismo. Por ser un profeta de Dios el que le dijo eso. Así mismo me dijo, así me dice el Señor, vete a tu aposento, que Él te va a mostrar algo. Es una palabra que yo, siendo inconverso, la capté porque tenía un problema en ese momento. Pero yo pensé que me iba a mostrar cómo resolver el problema. Y Él, antes de irme, me dijo, tranquilo, que Dios va a poner palabra en tu boca
para poder resolver el problema con tu compañero de trabajo. Pues tú eres inconverso. Inconverso. Y Dios ya está tratando contigo. Así mismo. Santo. Me comparta esto. Dele like y ponga debajo en los comentarios. Dios se me reveló. Aleluya. Hombre de fe. Está teniendo experiencias sobrenaturales. Estando en el mundo. Pero nos quedamos aquí. En la experiencia que tuviste. ¿Tú podías ver la cara de Jesús cuando se te reveló? No pude verle la cara. Era muy brillante. Demasiado. Es tan tal que cuando tú lo miras, tú no puedes resistir tanto porque es demasiada gloria que ningún ser humano puede verlo cara a cara todavía. Santo. Pero llegará la hora, y le dice la Biblia, que lo veremos cara a cara. Wow, Dios mío. Llegará la hora. Los Ángeles tú podías verlo. Podía ver ángeles. Pero también tuve otra experiencia con los ángeles. Como tengo el llamado de intercesión, el Señor me dio a entender de que tengo la capacidad de llamar a los ángeles cuando hay muchos problemas, sea en un sector o sea en una comunidad. Y no solamente ángeles, sino millares de ángeles que bien interceden por una nación, o sea por un barrio, o sea por una comunidad. Y en un momento determinado tuve una experiencia muy bonita que encontraba el barrio muy cargado de tanta mala influencia, que empecé a orar de una manera sobrenatural. Yo parecía un león en ese momento. Y cuando empecé a interceder por todo lo que me venía a la mente y mis compañeros que aún todavía son inconversos, por ello empecé a orar por personas que estaban descarriados, aún todavía por mi prima que estaba también, todavía no había aceptado el Señor en ese momento. Ahora no está visitando la iglesia, pero por ella también oré mucho. Y por muchas cosas más. Y de repente empiezo a orar por un barrio llamado Mono Mojado y la 29 y orando por los brujos para que el Señor los liberte. Y de repente veo que las calles empiezan a llenarse de ángeles. Pero en el lugar donde yo estoy frente a la iglesia Génesis 28:17. En ese lugar estoy frente a frente a la calle. Y veo como de Jerusalén, de la 29, de Mono Mojado, vienen millares de ángeles que habitaban todas las calles. Todas las calles, no se veía la parte de atrás de la calle, sino que toda la calle venía siendo alumbrada de tantos ángeles. Entonces cuando esos ángeles llegaron de mí, me rodearon. Y yo no pude levantarme de tanta gloria, de tanto poder que tenían esos ángeles, de sacar toda esa mala influencia de los barrios. Esos ángeles empezaron a navegarse por la casa, entraron por la ventana, por los techos y empezaban esos espíritus negros a salir de la casa. Y yo decía, wow, verdaderamente que cuando hay un hombre aquí en la tierra, los demonios no pueden prevalecer contra ellos. No, no era uno, era millares que tú estabas viendo. ¿Y cómo lo veías? ¿Como relámpago o como luz? Como una luz recta, así que es como una estrella. Cuando viene bajando, así entraban esos ángeles a la casa y sacaban todas esas sombras negras de los cuerpos, de las Wow. casas. Una cosa, mire, Santo Dios. sobrenatural. Los ángeles son reales. Amén. Sí, porque la gente nada más piensa que nada más hay demonios. Hay más ángeles que demonios. Así que comparta esto y dele like. Entonces, primo mío, está teniendo esa experiencia sobrenatural viendo los ángeles peleando, sacando los espíritus. Entonces, ¿qué usted sintió en ese momento viendo el respaldo divino de Dios? Yo sentí que en ese momento era un joven muy especial, el cual era desconocedor de eso, porque desde pequeño fui muy atacado por los espíritus. Sí. Si aún estando niño, me recuerdo ahora, gracias al Señor que me trae eso a recuerdo, que yo siempre tenía un sueño de que abría siempre la puerta de mi papá y que había siempre un personaje que me agarraba por el cuello y me levantaba. Yo siendo un niño era perseguido. Pero cuando el Señor tiene propósito para con una persona, no hay diablo que pueda contraer ese propósito. Cuando el Señor dijo que el tiempo, el tiempo. Y me recuerdo no el día ni la hora, pero me recuerdo porque me lo contaron, que yo tuve una caída en un lugar muy feo y mi madre tuvo que socorrerme, que fue prácticamente en un séptico. Caí en un séptico de cabeza y mi madre tuvo que sacarme y prácticamente limpiarme y en ese día yo iba a perder la vida. Pero no era el propósito de Satanás, sino que era el propósito de Dios que yo todavía estuviera vivo. Dios te marcó, te escogió con un propósito muy determinado. Entonces, de pequeño ha tenido mucha persecución. El enemigo quería eliminarte. Y quizás nadie entendía el propósito de Dios en tu vida. Entonces, cuando estaba creciendo, que estaba en el mundo y en la adolescencia, ¿tuviste al borde de la muerte? Muchas veces.
Sí, muchísimas veces tuve la voz de la muerte y cuando era ya preadolescente, que conocía bien ya lo que era lo bueno y lo malo, tenía una voz que me perseguía, que me decía, ¿quieres ser, quieres ser respetado o quieres que te respeten? Y esa voz me marcó tanto que yo en un momento determinado era muy abusado y yo tuve que hacer cosas para poderme defender. Porque, ejemplo, yo en el barrio mío había personas que quizás maltrataban a uno porque uno era inquieto, imperativo, y pellizcaban a uno y le daban rocopiolo, no sé si ustedes se recuerdan, Sí. eso con el dedito así, le daban así en la cabeza. Y mayormente la persona ya de 18 en adelante, uno quería penetrar en ese círculo, uno siendo un niño, entonces a uno lo ofrecían con un rocopiolo. Entonces, en aquel entonces yo decía, no te apures, yo algún día voy a crecer. Pero aquí no crecí mucho, pero estamos acá. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Yo empecé a decir, bueno, si yo no me defiendo, me van a siempre a tratar como un loco y como una persona que no sirve en aquel entonces, se dice. Era un palomo. Pero cuando empecé a sacar la ira dentro de mí, entendí que yo defendiéndome y peleando, yo podía marcar un respeto. Ahí la persona ya habló en mi carácter de que no bajaba pleito, siempre me veía peleando. Ya los muchachos empezaron a temerme, los muchachos veían que yo, no yo tenía mucho valor y siempre veía peleando. Ya yo cogí una pasión de pelear. Ya habían personas que no querían pelear conmigo, pero yo siempre estaba peleando. Y yo, siendo grande, siendo pequeño, nunca tuve miedo a la hora en punto ya de que yo tomé una decisión de marcar lo que es un respeto en cualquier lugar que yo tuviese. También sé en la escuela, que en la escuela también había personas de que te maltrataban. Y yo era muy tímido, pero en un momento tuve que soltarme para poder sobrevivir en ese lugar. Entonces, quizás en el mundo hice cosas que era desconocedor. A veces Satanás te engaña y te ofrece muchas cosas, el cual pueden llevarte a la muerte. Y cuando tú tienes un valor y tú no sabes lo que puede acontecer con ese valor el cual tú portas, tú puedes llevar tu vida a la muerte. Pero ¿qué pasa? Hay muchas cosas que nosotros como seres humanos debemos entender de que tenemos un propósito para con Dios. Y lo que Dios nos entregó fue lo que es obediencia y nos entregó lo que es una autoridad. Y esa autoridad a veces Satanás la utiliza para sí. Pero cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, esa autoridad tú la usas en contra de lo que te atacaba. Entonces ahí cuando yo conozco el Espíritu Santo, ahí es que yo lo ataco a él. Así como me atacó en el mundo, yo lo ataco a él. Y ahí me da a entender cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, que fue tentado por Satanás. Y Sí. cuando baja de aquel lugar, era ya llamado el atormentador de los demonios. Dios. Así me sentía yo cuando recibí el Espíritu Santo de Dios, que donde quiera que veía quería reprender y hablar en lengua. Y la gente me tildaban como loco en ese entonces, cuando yo andaba así. Buscaba a Dios de una manera sobrenatural. Yo en el momento determinado hasta me descuidé de mi familia porque quería estar en la presencia del Señor. Santo. Vemos esos milagros, esas señales, esas experiencias espirituales. Cuéntame la experiencia cuando Dios hizo un milagro que te libró cuando tú estabas escalando una mata de coco, me dijiste. Cuéntame esa experiencia. Esa fue la última experiencia a de la muerte. Yo me invitaron para un lugar, una finca, y ese día fui con mi compañero, se llama José. En aquel lugar estaba también Braulio, también fuimos un compañero de él, a tomar unos cocos. Yo le decía, bueno, sí, yo sé gaviar, yo siempre, a mí siempre me buscan para esos asuntos. Yo me metí a la finca, yo me llevaba los cocos de la finca. En un momento hasta me encañonaban y me bajaban así. Después que tomaba los cocos, me esperaban que yo tumbara los cocos y después que yo tumbara los cocos, yo me cañonaba y me bajaban de la mata. Y siempre buscaban para esos asuntos. Entonces cuando llego a aquel lugar, me relajo, subo mi mate de coco muy normal, muy ligero. Cuando estoy allá arriba, es que empieza la persecución, donde nadie me está mirando. Porque yo bien que yo subí muy fluido a la mate de coco. Entonces cuando subo allá, que empiezo a subir para arriba, agarro un corozo, pero ese corozo no estaba muy agarrado en la mata de coco. Y cuando intento subir hacia arriba, me resbalo. Entonces ahí me suelto de las dos manos y solamente tengo los pies. Entonces ya lo que me esperaba abajo eran estacas con punta hacia arriba y era una paliza.
Y yo decía, bueno, hasta aquí llegué. Entonces sentí como algo me empujó y ahí me pude agarrar nuevamente de la mata. Pero ¿qué fue que me empujó a la mata? Tengo para decirle que el Espíritu Santo de Dios Santo. Pero tú te ves para abajo, te quedaste con la mano así suelta suelta, y sentiste como que algo te empujó para me adelante. empujó. Entonces ahí ya, al estar sofocado y estar asustado, yo me agoté muy fuerte. Entonces cuando me abrucé de la mata, me abrucé así y bajé. Cuando bajé, se me pelaron las dos manos y el pecho. Entonces ahí, esa fue mi última tentación, estando en el mundo. Tú sabes que había un Dios en los cielos todopoderoso que So- protegía a los hijos. no así, solamente me decía que había un Dios que hizo los cielos y la tierra. Pues no sabía que había un Dios sobrenatural aquí en la tierra, de que verdaderamente cuida y protege su creación. Santo. En una ocasión tú sentiste que Dios hizo una liberación en tu vida. Tú me dijiste que tenía como algo en el estómago. Sí, a veces yo no era muy frecuente de que los médicos me sanasen a mí. Yo en un momento determinado siempre me llevaban a un lugar, el cual siempre me daban una toma que me la daban a beber y yo me recuperaba inmediatamente. Pero antes de eso la persona me sobaba como un mentol medio azul en el estómago y me entraba la mano como que me iba a penetrar la mano completa en mi cuerpo. Y no sé si era que me estaba amarrando algo o qué. Y me decía, tómate eso. Y de que me tomaba eso se me iba toda la malicia. Yo me ponía seco, 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 flaquito. Que solamente me llevaban a ese lugar, me llevaban como, no me recuerdo, como 3 veces. Y la última vez que me llevó, yo le dije, bueno, si me sana de esta, yo voy a ir allá corriendo a agradecerte. Ese día no cogí ni guagua ni nada, me fui corriendo a ese lugar a darle gracias a esa persona. Pero como al ser, no tener conocimiento de lo que están haciendo conmigo, eh, yo iba a ese lugar y fui a darle gracias. Entonces, cuando ya viene lo que es la liberación, ya yo siendo cristiano, no antes de ser cristiano, perdón, antes de ser cristiano fue que yo recibí esa liberación de eso que tenía en mi estómago. Que en un momento determinado me encontré una cortina muy fuerte en mi casa y ahí salí a beber para la calle y no bebí ni mucho, me bebí como 2 o 3 cervezas y, y cuando llegué a mi casa sentí como un dolor en el estómago y pasé la noche entera vomitando. Pero parece que eso era parte del proceso de Dios para poderme hacer la liberación. Porque ya yo estaba prácticamente apartado del mundo. Yo no estaba eh, haciendo cosas ilícitas. Pues ya el Señor me ha estado transformando en el transcurso de los caminos. Porque yo empecé a decir que yo quiero conocer a Jesús. Y él empezó a quitarme cosas, aún yo siendo inconverso. Yo dejé de hacer cosas que no eran favorables para el cuerpo. Y yo empecé a cambiar antes de ser cristiano. Y entonces el enemigo al ver eso quiso atacarme. Pero cuando viene la liberación, cuando yo cojo para la calle encojonado, pasó algo en mi casa y yo salí encojonado para la calle, dispuesto a que pase lo que pase. En ese momento yo iba a pelear a mi familia y empecé a beber como un loco. Entonces cuando llegué a mi casa, ya tarde de la noche, empecé a vomitar. Y duré tanto vomitando que no tenía nada en el estómago ya. Y lo último que vomité fue una cosa como negro que tenía en el estómago. Wow. Y yo decía, wow, ¿qué es esto que yo estoy vomitando? ¿Será que yo me voy a morir? ¿Será que yo me voy a morir? Y yo empecé a vomitar todas esas tomas el cual me daban. Y todas esas tomas eran como una atadura. O era como un resguardo. Que era de tiempo en tiempo que tenían que llamarme a aquel lugar. Para yo poderme mantener vivo. Entonces, cuando voy a la calle, ahí es que recibo la liberación cuando me tomo eso. Wow. Comparta esto, dele like si le está encantando este testimonio, estas experiencias, estos milagros que este joven está contando. Ponga debajo los comentarios. Dios me está hablando. Aleluya. Y lo importante de todo eso es que yo recibí al Señor, aún estando en el mundo, como te dije, yo recibí un cambio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque había una decisión en mí. Una parte de que le puede suceder a un inconverso es tomar una decisión de que de cambiar o de ser alguien en la vida. A veces uno anda en el mundo pero no sabe lo que quiere. Hace tales cosas buscando la manera de cómo quizás estar estable o tener un algo aquí en la tierra. Pero cuando uno es desconocedor de lo que uno porta, el enemigo lo que hace es que te confunde y te aparta del propósito para con Dios. Pero cuando el Señor te muestra cuál es el propósito aquí en la tierra, tú caminas conforme a tu propósito, Sí. conforme a como Dios te llamó.
y ya la persona no te mira normal, sino que te llama o te dice hijo de Dios, hijo del Altísimo. Es un cristiano. Mira cómo se comporta. Aún estando en la peluquería, a mí me ataca mucho allá. Pero gracias al Señor, el Señor me ha ido capacitando a través de esos ataques. Y, y verdaderamente cuando uno decide cambiar, nosotros debemos representar lo que es la luz en los lugares que vamos. No importa lo que se manifieste. ¿A cuántas personas, ya que tú eres un intercesor en la presencia, que vive orando día tras día, 3, 4 horas, a quién tú has librado, amigo tuyo, orando de madrugada, del espíritu de muerte que quizás se lo quieren llevar? Yo en un momento determinado oré por una persona, el cual hoy en día es cristiano. Y cuando yo me convertí, yo empecé a dar ropa. Yo no quería ponerme más ropa. Y en un momento determinado estoy orando. Y el Señor me dijo, saca todo lo que tienes y dalo. Y yo empecé a buscar personas para darle la ropa. Entonces, voy a un primo mío que se llama Luis. Le digo, Luis, pasa por mi casa que te voy a dar una cuanta ropa. Pero yo oraba por él. Pero cuando sigo orando por él, el Señor me dice, no le dé la ropa, porque él se va a convertir en tan poco tiempo. Porque él andaba en la calle, él andaba prácticamente haciendo cosas del mundo, ¿verdad? Para no expresar eso acá. Entonces, cuando el Señor lo lleva a mi casa, él me encuentra orando. Y el Señor ya me había hablado que no le dé la ropa. Ese hombre se puso rojo y es un morenito igual que yo. Santo. Entonces, cuando yo le digo esto, él se va encojonado. Digo, no, tranquilo, que el Señor lo va a hacer contigo, no te puedo dar la ropa. Porque si yo estoy orando por ti, el Señor me está poniendo interceder porque a ti te queda poco tiempo en el mundo. Entonces, esa fue mi primera experiencia orar por una persona. Y después el Señor hablarme de esa persona y llevarla a mi casa. Ahí fue la primera experiencia que yo tuve de orar por una persona y esa persona al tiempo ser lo que ya el Señor determinó en ese día. Santo. Entonces, la intercesión es una de las herramientas más importantes dentro de la iglesia. Es lo más importante, el cual toda la persona debe de tenerla. Porque en un momento determinado, cada persona que es llamado a ser cristiano para un tiempo debe interceder por su familia y debe interceder por su casa. Hay veces que tenemos que sacar tantas cosas de nuestra vida que, que si no te va la oración no la va a sacar, ni va a librar a nadie. Por eso que cada persona es llamada a interceder. Yo entiendo de que todo el mundo tiene la oportunidad de interceder. Ahora, hay personas que tienen el llamado de intercesor, pero otros son llamados a más interceder por sus familiares y hacer cosas que ya Dios lo determina. ¿Tú has visto un milagro en tu matrimonio? He visto milagros. Cuéntame, ¿qué tipo de milagro y situación ha pasado en tu matrimonio? En mi matrimonio sucedió un caso antes de yo, déjame contar esta experiencia acá, que cuando yo estoy en el mundo ya me comprometo con mi esposa. Allá fuimos hasta de resort y de todo. Entonces, cuando venimos allá, está todo normal. Ahí empieza lo que es el sentir de yo ser cristiano. Entonces, cuando me convierto, ahí empieza la batalla, la guerra, la dificultad. Entonces, cuando quiero bautizarme, ahí empieza lo que es la persecución. Entonces, cuando yo oré al Señor, como había recibido una doctrina ya en la iglesia, de que debo orar para así esperar una confirmación de parte de Dios, nuevamente el Señor me dice a mí que a través de la oración es que debo que recibir eso. Entonces, cuando oro, le digo a la esposa mía, ¿cuándo nos vamos a casar? Porque ya estamos comprometidos. Y me dice ella, yo no me voy a casar. Yo no estoy en eso. Ay, santo. Después que ya no habíamos comprometido tanto yo en el mundo. Ahora hay un no entre el medio. Digo, Señor, qué batalla. Ahí me puse a orar aún más todavía. Amanecí orando, me tiraba al piso. Ella me decía, ahora me está dejando solo en la cama. No quiere volver para la cama. Y yo, tranquila, tranquila. Y yo seguí orando. Cada vez que se dormía, me apiaba de la cama y me tiraba a orar. Ella me hallaba en la sala orando. Ah, pues te fuiste anoche, me decía. Está bien, sigue ahí. Y yo decía, no, tranquila. Hasta que llegó la hora del bautismo, el primer bautismo. Que ese día no pude bautizarme. Y yo le dije al pastor, yo no puedo bautizarme todavía porque yo no me he casado. Y me dice el pastor, pero ya usted está preparado, usted te dio fruto digno de arrepentimiento rápido. Ya usted está preparado. ¿Cuándo se va a poner para eso? Y yo me quedé como tú loco con esa palabrita. Y digo, no, pastor, quizás para la próxima ya yo me voy a casar cuando viene a ver. Y me dice el pastor, sigo orando, manito. Y así que él habla cuando se refiere a nosotros. Dios bendiga a mi No, pastor. un hombre de Dios, un hombre que el cual el Señor
verdaderamente lo usa y instruye bien a sus hijos. Una responsabilidad tiene él para con cada uno de nosotros. Que Dios lo bendiga de una manera especial a mi pastor santo de Jesús. Sí. Y cuando pasa el primer bautismo, que yo dije, bueno, en la otra yo me voy. Ya hay una palabra declarada. Y dije, me voy a bautizar. Y de repente, en un momento, ya faltando una semana, le digo a la mujer mía, te voy a dar la última advertencia. Santo. Pero ya el Señor me la mostró lejos. Pero mientras más oraba, ella se acercaba. Esa Uf. fue la visión que el Señor me mostró. Yo le decía al Señor, si esa es mi esposa, revélamela. Porque hay veces que uno se va pensando en algo, pero ese día yo me fui pensando en nada. Y de repente estoy orando tanto porque hay una interferencia. Yo entré en el lugar el cual el Señor me llevó, era todo negro. Y cuando yo estoy orando, se va poniendo como iluminado. Orando, orando, orando. Y cada vez que estoy orando, la estoy viendo a ella. Y cuando la veo muy lejos. Y cuando sigo orando, ella se está acercando. Digo, aquí es que voy. Esta es la confirmación. Y cuando fui, me le planté en el frente y le dije, te voy a dar una semana para que me confirme si nos vamos a casar. Y si me bautizo, tenlo por seguro que me voy de la casa. Santo. Entonces ya al pasar la semana, faltaba como 2 días, le dije, vine a buscar la respuesta. Ahí estaba la suegra y me dice ella de que, busca los papeles, eso, ya tú me tienes quillado. Por lo menos que ya se pensaba era que yo tenía esos papeles bien preparados ahí. Y ese mismo día fui y agendé la cita y me casé en la próxima semana. Ahí ese fue el milagro de parte de Dios que yo recibí. Dios mío. Una Santo. bendición de parte Dios de hace Dios. milagro. Así mismo. Oh, pero tú la peleaste porque tú no renunciaste, sino que comenzaste a orar porque hay gente que quiere casarse pero no quiere orar. Exactamente. Aún yo teniendo prácticamente 9 años y pico con ella, 9 años y pico, entrando a los 9, sí, entrando a los 9 con ella, un tiempo demasiado, ya que en este tiempo casi las relaciones hoy en día no duran. Y yo tengo prácticamente con ella, voy para 13 años con ella. Sí, Ah, una bendición. mezclando lo que es el noviazgo con el casamiento. Entonces, cuando una persona va a orar, sea por una confirmación de Dios, tiene que esperar lo que es la revelación de Dios antes de tomar la decisión. Porque tomar una decisión por impulso o por sentir un algo no es válido. Es válido que el Señor te revele y te confirme bien de lo que tú le estás pidiendo. Porque puede ser que en el transcurso del camino pueda haber lo que es destrucción o pueda haber lo que es una desgracia. Por tú no esperar la confirmación de parte de Dios. Sí, y es bíblico, porque si tú vienes del mundo con tu pareja y ella insiste en quedarse contigo, dice la Biblia que te quede con ella, ¿me entiendes? Que ella puede venir a la salvación. Y eso fue lo que tú hiciste, orarte, le pediste a Dios, y ahí te casaste con tu esposa y están juntos ahí. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 2 hijos, el cual uno se llama Ángel y la otra se llama Clairelis. Entonces, esos hijos tuyos son parte del propósito. Amén. Me has dicho como que tus hijos, como que Dios les revela y les muestra. Cuéntame un poquito de eso. Ay, ay, ay. Ahí se voy a entrar fuerte. Yo tengo una niña el cual se llama Clairelia Aquino de Jesús. Esa niña en un momento determinado, ella sabe que yo oro mucho. Y en un momento determinado esa joven, esa niña, siendo niña, porque todavía es niña, todavía, tiene 7 años. Cuando eso tenía 6, tenía 5 para cumplir 6. Y ella sabe que yo oro. Y ella sabe que a través de la oración las personas se sanan. Y en un momento determinado yo recibí una turbulencia en mi mente y me encontré desesperado. Mi esposa también me llevó a un extremo de que me desesperé también. Y se me olvidó que a través de la oración la persona puede ser sana. Y Dios se manifestó tan fuerte en esas niñas que me habló a través de la niña. Y me dijo, se encojonó, no sé de dónde sacó fuerza. Yo creo que el Espíritu Santo la tomó y me dijo, papi, tú no ves el por qué yo no estoy sana. Digo, mami, ¿cómo así? Sí, yo no estoy sana por ti. Digo, ¿cómo? ¿Y qué fue yo hice? Oh, pa, porque tú no me has orado. Por eso yo no estoy sana. Y cuando me dijo eso, yo sentí como la voz de Dios. Ahí me chocó mucho. Y ahí inmediatamente yo agarré a mi muchachita y la tranqué en la habitación conmigo. Y solamente derramé una gota de aceite en la boca. Y empecé a orar por ella por liberación. Tiene una fiebre muy fuerte. Y ahí empecé a reprender la fiebre. Y ya
recibió la sanidad al instante. Se le paró la fiebre y dejó de vomitar, que estaba vomitando también. Santo. Él dijo, porque tú no me has orado, yo no he sido sana. Yo no soy sana porque tú no me has orado, pa. Me dijo, tú no ves que por eso yo no estoy sana, porque tú no me has orado. Tiene mucha Entonces, fe ella. entonces, lo importante de tú instruir a los niños, quiero tomar esto acá para que lo cojan de experiencia los padres, que la Biblia dice que instruyan el niño en su camino, porque no se apartará de él, aunque sean viejos. Y lo importante de tú instruir a los niños en el camino es que los niños van generando experiencia y van recibiendo conocimiento. Entonces, cuando los niños retienen, ellos saben quién da la salvación, quién sana, quién liberta, quién corrige. Entonces, cuando los niños reciben eso, ellos lo guardan. Entonces, cuando Jesús le toma lo que es el cuerpo a esa persona, habla a través de los conocimientos que ha recibido en el camino. Por eso que los padres tienen una responsabilidad de instruir al niño en su camino. Y el varoncito llamado Ángel, ¿por qué le pusieron Ángel? Bueno, ese sí ve ángeles. Así como se llama, así como ve. Sí. Sí. Un día íbamos bajando a la iglesia y me dice, pa, cuando íbamos bajando en el motor vi algo transparente que iba caminando cuando nosotros pasamos. Y en un momento determinado, antes de yo ser cristiano, a él lo atormentaban también mucho los demonios. Se levantaba sonámbulo en la habitación, iba a la sala, cogía la habitación, empezaba a gritar de una manera que era incómodo. Yo a veces también me preguntaba, ¿qué es lo que te pasa, niño? Y no hablaba, se me quedaba mirando con los ojos así. Y después al rato era que volví en sí. Entonces, prácticamente lo mismo que me atacaba siendo niño a mí, le ataca a él. Santo. Entonces, cuando vengo siendo cristiano ya, ahora ve ángeles y duerme tranquilo. Tu familia entonces carga un propósito muy determinado. Amén. Y cuéntame la ocasión de aquella vez que unos espíritus querían como secuestrarte. Ay, ¿Los Dios mío. espíritus hacen eso? Ay, sí. Cuando tú intercedes tanto por la humanidad, aún intercedes también por aquella persona que hacen el mal. Porque la Biblia dice que oremos por aquellas personas que nos persiguen o que son enemigos de nosotros. Entonces son personas que son mal influenciadas por Satanás. Yo entiendo de que son personas de bien, pero están mal influenciadas. Entonces cuando tú oras por personas que son brujos, hechiceros, adivinos, tú tienes una guerra sobrenatural. Porque tú estás tratando de liberar a alguien de una atadura y de un pacto el cual ellos tienen. Entonces me puse a orar por unas cuantas personas el cual viven a mi alrededor y veo cuando esos demonios me atacan de una manera sobrenatural que no me puedo descuidar. En un momento decidí a recostarme un poco a boca arriba. Que casi no duermo a boca arriba por eso mismo. Siempre trato de volver a boca abajo porque cuando duermo a boca arriba los demonios me atacan. Entonces, ahí me duermo. Cuando me duermo, de repente siento que me ponen una almohada. Uno me agarra por la mano derecha y una mano por la izquierda y los otros me agarran por los pies. Y me sacan mi espíritu y empiezan a golpearme en el techo, a darme pila de golpe. Entonces cuando me agarran, me amordazan la boca para que no hable. Entonces me llevan, me sacan de mi casa y yo estoy tratando de bocear a mi esposa, pero la esposa mía no percibe nada de eso porque estamos ya en una guerra espiritual. Entonces cuando me atan, que me amordazan la boca, yo quedé atónito. Yo no pude reprender en ese momento. Entonces cuando me llevan a un lugar oscuro y hay un personaje frente a mí que solamente saca la mano y a los lados hay personas sentadas, no, sombra, pero no sacan la mano, solamente saco la mano el que estaba frente a mí. Y de repente no puedo hablar, no puedo hacer nada. Y de repente empecé a orar por dentro y vi como descendió un personaje en ese lugar. Un hombre alto, blanco, que yo me decía, llegó el mío, Santo. llegó el mío. Y cuando vi ese respaldo de esa luz tan sobrenatural, sabes que lo blanco se nota demasiado en un lugar oscuro. Y era una luz que no se reflejaba para atrás, sino que se zarandeaba del lado atrás del personaje. Entonces cuando yo vi eso, que dije, Jesús, ayúdame. Ahí una vez recibí una liberación, puff. Y lo que yo tenía en las manos se me desató. Lo que yo tenía en la boca se me desató. Entonces cuando volví al cuerpo, empecé a recibir nuevas lenguas, a reprender en lengua, en diferentes géneros de lengua, el cual ahí empecé a recibir dones de lengua para poder reprender aquellos espíritus que me atacaban. Ahora ellos no pueden atacarme así, sino que yo lo percibo cuando ellos llegan a los lugares. Y ellos Ah, no pueden ya atacarme face to face,
sino que ellos tratan de buscar un descuido para poderme atacar. Entonces, cuando yo los reprendo en género de lengua, ellos de una vez se van. Santo. ¿Los ángeles son grandes? Sí, ¿Por qué tú dices que son grandes? porque lo he visto. Cuéntame esa experiencia. Esa experiencia el cual yo tuve cuando tuve que pelear con un principado, el cual gobernaba un territorio donde yo resido hoy en día. Y cuando recibí eso, esa amenaza sobrenatural contra ese espíritu, me recuerdo que estaba orando en la sala y sentí como ese espíritu me quería pisar. Sentía como que algo me estaba apresionando tanto hacia el piso que yo sentía que me iba a desaparecer. Y en un momento recibí tanto respaldo de parte de Dios que tuve que clamar a los cielos. Y vi como ese personaje entró por la puerta, un hombre alto, fuerte, blanco, resplandeciente. Y yo decía, llegó el mío. Y cuando esa sombra, ese personaje sacó ese espíritu de ese lugar, el cual resido hoy en día, la mano del principado me amenaza y me hace así. Cuando me hace así, yo recibo prácticamente una advertencia por no ser conocedor muy en sí de eso. Yo cuando salgo en la mañana recibí un dardo de fuego que me torció el cuello y yo pensé que era un viento y me llevan al médico y nada de quitárseme. Ahí tuvieron que ponerme una inyección, ahí se me calmó un poco. Pero en ese momento de yo recibir ese golpe, todavía en la noche yo estaba gimiendo. Y la única palabra que yo recibí fue, Jesús, en ti comiendo mi alma. Porque era un golpe por acá, en la parte de atrás de la cabeza, que por ahí es que está el tendón que conecta al cerebro. Me jalaba como hacia atrás. Entonces, cada vez que sucede algo para con mi vida, mi casa se vuelve como un desierto. Yo siempre me quedo como solo. Y ahí entiendo que dice la Biblia que alzaré mis ojos a los montes, de ¿Es donde donde vendrá mi vendrá? socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando yo me encuentro en un momento ya de que siento que me voy a morir, yo siempre digo esta palabra. Señor, en ti encomiendo mi alma. Esto se puso serio. Dios mío, impresionante el tiempo profético acá. Esa gente que están ahí mirando, comparta esto, denle like, un de fe. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda en Cristo Jesús. Ponga debajo de los comentarios la experiencia que más le encantó. Y esta fue la experiencia con Dios de Miguel Ángel Aquino Díaz.